poquito de la figura, ¿no? de Marcelo en el Real Madrid. Él ha dicho hoy en su despedida que quiere que su legado quede a nivel interno, que los vídeos, las comparaciones, los goles, las asistencias, todo esto está muy bien. Obviamente esto la prensa lo tenemos que tocar, ¿no? Los periodistas lo vamos a hablar. Él dice que su legado quiere que quede así, aunque ya te digo yo también que obviamente a Marcelo le encanta, ¿no? Seguramente que quede como historia del Real Madrid, porque es al fin y al cabo lo que es, ¿no? Una de las grandes leyendas de este Real Madrid y los números lo avalan. Te voy a ir por partes. Este chico llega en el año 2006-2007, cuando Roberto Carlos ya estaba en su última temporada, por lo cual en ese primer año es algo más de adaptación. Y en la siguiente temporada, yo ya mirando hoy en Transfermarkt, se queda como lateral izquierdo único y la competencia directa que tiene no es hasta que llega Fabio Coentrao al Real Madrid para ser el lateral izquierdo suplente. Es cierto que años anteriores había jugado Miguel Torres alguna vez, que realmente era lateral derecho, como lateral izquierdo, pero oye, desde muy pronto, Marcelo tuvo que asumir galones desde un primer momento, porque sustituir a Roberto Carlos era misión imposible y lo tuvo que hacer desde un primer momento. Llegó a jugar algún partido, si no recuerdo yo mal, hasta Sisiño, 1 o 2 partidos creo, por algún tema, no sé si era por lesión o algo así, pero llegó a jugarlo, ¿no? En aquella temporada, en aquella primera temporada, y luego ya a partir de ahí, ¿no? Digo, cuando estaba Roberto Carlos y Marcelo, y a partir de ahí, como tú dices, quedó como único lateral, y eso le daba una confianza espectacular. Y eso que para la afición, Salva, nunca llegó a estar en aquellos primeros años tan confirmado como su rol en la plantilla, así lo decía, ¿no? Sí, efectivamente. En cuanto a números se refiere, 25 títulos, entre ellos 5 Champions y 6 Ligas, el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid por encima de Paco Gento, Sergio Ramos y compañía. Y lo que tenemos que tener en cuenta, llega con 18 años, pagó el Real Madrid 6,5 millones a Fluminense. Y bueno, yo te voy a ir ya al lío, vamos a meternos en el lío, porque obviamente creo que ahí hay cosas que comentar y hay cosas que hablar. La primera es cómo ha influido Marcelo seguramente en la posición de lateral izquierdo, ¿no? Ahora mismo, bueno, en la de lateral izquierdo y la de lateral derecho, aunque es cierto que ahí también pues Dani Alves se puede mencionar por esa banda derecha, los dos brasileños. Pero ahora mismo, cuando hablamos de un lateral, Héctor, todo el mundo habla de un tipo que tenga influencia en ataque, de un tipo que sea ofensivo, de un tipo que sigue defendiendo guay, pero que atacando te asume mucho más. Y creo que Marcelo fue probablemente de los pioneros, al menos en lo que a fútbol moderno se refiere, ¿no? Además, tú has dicho el otro nombre, si tenemos que decir los dos nombres que crearon esto, el nombre del playmaker, tanto sabido en el baloncesto, ¿no? Y que en el fútbol se suele representar más, o se suele ver en el medio del campo, en la posición de enganche, en ese instinto número 10, ¿no? Que ya poquitos quedan por ahí. Pues Marcelo llegó a ser, igual que Dani Alves en el Barça, el número 10 prácticamente. La salida de Özil durante aquellos años dejó, pues digamos, un poquito de creatividad abierta hacia bandas también, y fue Marcelo el que lo terminó aprovechando. Y yo tengo por aquí apuntados los años, además. Para mí, desde la 14-15 hasta la 17-18 es para mí el pick más grande que yo haya visto. Ahora hablaremos, como decíamos, de Roberto Carlos y tal, pero de un lateral izquierdo nunca. Aquellos años fueron increíbles, y esos son los años en los que ya se ve el puesto de playmaker absoluto en el campo, ¿no? Sin duda. Además, si te das cuenta, hoy muchos futbolistas subían imágenes y subían fotos con él, textos, y decía Isco en su texto, oye, pudiste jugar, y yo te lo he dicho muchas veces, hasta de delantero. Y es cierto que conforme ha ido creciendo, es decir, conforme se ha hecho mayor, creciendo no es un niño, ¿no? Es decir, conforme se ha hecho mayor, nos hemos también planteado muchas veces el decir, oye, y quizás si Marcelo jugase en ataque y ya los desvinculas por completo de la defensa, porque es cierto que ya en esta última temporada, sus 2 últimas temporadas, a nivel defensivo te aportaba muy poco en el Real Madrid, pero es cierto que cuando jugaba seguía siendo ese Marcelo de ataque que tú decías, oye, pues aporta todavía cosas, llega a línea de fondo, te busca un centro, te busca un caracoleo, claro, y te acaba sacando algo, ¿no? Incluso esto es algo que en España yo creo que no lo vamos a ver, pero ahora, si a lo mejor tomase la decisión de ir a Brasil, como ya ocurrió con el propio Dani Alves, a mí no me extrañaría verlo en esas posiciones de atacante. Seguro, además, viendo que además hay algunos equipos que están un poco pobres en esas posiciones en Brasil, sería la estrella de la competición sin broma, ¿eh? Viendo lo que está dando, y además viendo cómo ha crecido este año con respecto al anterior en el tema físico, y es algo de lo que me gustaría hablar un poco después también, de la forma de despedirse, ¿no? De la forma de despedirse, no solo en el discurso, ¿no? Sino en las palabras también dentro del campo, porque podría haberse dejado ir ya definitivamente. Podría haber hecho lo que han hecho la mayoría de leyendas de, bueno, el año anterior no estaba jugando, este año tampoco he jugado apenas, me voy a ir,
pues ¿para qué voy a meterme pues más en el gimnasio? Voy a hacer más dieta, al fin y al cabo, voy a ser tan profesional, ¿no? Pues mira, pues lo ha sido este último año, sin lugar a dudas. Efectivamente, ha seguido siendo profesional. Acabo de cambiar de foto aquí en directo, fíjate de cuando Marcelo llega siendo un niño, es decir, ese Marcelo que ahora mismo si nos lo cruzamos por la calle no sabríamos quién es Marcelo, y el Marcelo que se ha ido, ya no solo la evolución futbolística, sino que también el pelo ha crecido, mucho de ese Marcelo, haciendo una pequeña... Su hijo, literalmente, sí, parece el hijo de Marcelo. Efectivamente. Bueno, hablabas de cómo ha evolucionado también y cómo ha madurado, ¿no? Es decir, el hecho de, al fin y al cabo, estando en su último año, pues oye, decir, yo meto el hombro por aquí y estoy comprometido con los míos, y creo que eso es algo que Marcelo también, pues quizá, como he dicho antes, justo antes de llamarte, Héctor, no le habrán dedicado tantas portadas, no habrá sido el Sergio Ramos de turno, que es cierto que todo el mundo hablaba del capitán, el líder, el tal, el cual... Pero creo que Marcelo ha sido un grandísimo capitán en la sombra cuando tuvo que convivir con Sergio Ramos, que siempre era el segundo o tercer capitán en estos últimos años ha sido del Real Madrid, y este año ya cuando estaba en el campo sí que pasaba a ser el primer capitán. Normalmente lo ha sido Karim Benzema, porque es cierto que no ha jugado muchos partidos Marcelo, ¿no? Pero la realidad es la que es, que yo creo que eso también que tú apuntabas es importante a destacar de Marcelo en este caso, ya no solo en lo que ha aportado en juego, seguramente también en lo que ha aportado en vestuario, porque hoy todos sus compañeros tenían palabras positivas para él, que obviamente siendo tu despedida no te van a dedicar palabras negativas, ¿no? Pero lo que vengo a decir en este caso es que, jolines, se nota, ¿no?, que ha acabado calando en los suyos. Claro, no tienes por qué dedicarle palabras negativas, pero también puedes callarte, ¿no? Eso es. Y la verdad que para nada, ¿no? Se va siendo un tipo muy querido. Hay que utilizar el cliché de siempre, ¿no? En estas, pero que aquí va que ni al pelo, y es que que llegó siendo un niño y se va siendo un hombre, una leyenda y un tipo después de los más queridos de la historia de este equipo. Y es... lo que ha demostrado durante todos estos años. Son 16 temporadas, creo que son 16 exactas, ¿no? Sí, eso es. 16 temporadas. Claro que en 16 temporadas, como siempre solemos decir, va a haber sombras, va a haber momentos en los que y pasa en todos los trabajos, años en los que no te sientes tan bien, en los que no das tu máximo, o en el que crees que puedes dar más, y la cosa es que al año siguiente lo consigas hacer, es decir, recuperarte, pero son 16 años. Y de esos 16 años, ¿qué nos queda en negativo? 4. Y aún así, una temporada, digamos, de quizás se le pueda exigir más profesionalidad o más trabajo, 1, 2. Pero en las demás, poquita cosa negativa se puede comentar sobre este hombre. Poquita cosa. Sin duda. Ya te están preguntando por aquí que le preguntemos a Héctor, aunque yo creo que este es el debate, ¿no? También dependiendo de cada uno en qué etapa haya vivido. Seguramente si le preguntamos a nuestros padres, que tendrán más edad que nosotros, obviamente, pues ellos todavía te pueden hacer más la comparación perfecta, ¿no? Pero es cierto que yo creo que va a estar siempre ese debate de, oye, Roberto Carlos o Marcelo, ¿quién fue más importante? Pero la realidad es que el Real Madrid ha tenido una banda izquierda durante estos últimos 20 años que ha sido buenísima, ¿no? Porque ya digo que Marcelo ha conseguido algo muy difícil, ¿vale? Que no sé si llegar a ponerse por encima de Roberto Carlos como futbolista, pero sí que como mínimo llegar a igualarse o llegar a ponerse a una altura muy similar del también compatriota suyo lateral izquierdo. En cuanto a números se refiere, te voy a dar por aquí unos datos. Roberto Carlos jugó en el Real Madrid 525 partidos, marcó 70 goles y dio 100 asistencias. Marcelo, en este caso, jugó 545 partidos, ha marcado 38 goles, siendo el 16º, es decir, ha sido el jugador 16 que más goles ha metido en este año, en este siglo XXI, en el Real Madrid, con 38 goles, como bien te comento, por lo cual esto también habla de que, a ver, es cierto que es el 16º, entiendo que muchos goles se los lleva Cristiano en este siglo XXI, Benzema obviamente también tiene los suyos, pero oye, que aún así está en esa posición de 16º siendo lateral y 103 asistencias. Yo te pregunto, en lo que tú has vivido, en lo que tú has visto, ¿tú con quién te quedas? Claro, Roberto Carlos era mucho más goleador, eso lo hemos visto durante toda nuestra vida, cuando éramos pequeños y cuando nos hemos sentado a ver sus clásicos. Y el número de asistencia, como decíamos, está bastante parejo, por lo menos en la media, ¿no? Cada temporada yo lo tenía que apuntado, la que más de Marcelo, 3 asistencias, sobre las 10 casi por temporada han estado ambos, ¿no? Pero yo me fijo más, o quiero en este caso, pues hablamos de dos leyendas, ¿no? Pues fijarme en lo que yo he visto en la cancha, más que los números, ¿no? A mí me lo preguntas y yo te digo que Marcelo, pero claro, yo no te digo que no viviera los mejores años de Roberto Carlos,
pero sí ya entrando en los últimos, ¿no? Entrando en el peak sin reconocer hasta años después, que eso siempre te engaña más porque estás analizando, digamos, el pasado a veces con los ojos del presente y eso es un poquito trampa, ¿no? Entonces, si lo miras al Roberto Carlos de la época, tú viviendo en la época, seguramente en Marcelo no le supere, ¿no? Pero centrándonos con los ojos actuales, con lo que tú le pides a un lateral actual, puede que se te quede por encima, por lo menos en la memoria, ¿no? Que cuando llegues a viejo digas, ¿quién era mejor, no? Y a lo mejor digas, a mí nadie me hizo disfrutar tanto en esa banda como Marcelo, ¿no? O a lo mejor piensas lo contrario. Yo te digo, hoy me quedo con Marcelo, hoy. A lo mejor mañana no, pero hoy permítame que me quede con Marcelo. Bueno, pues oye, hemos hablado un poquito, hemos repasado lo que ha sido Marcelo en este Real Madrid, un futbolista muy importante, un futbolista que ha evolucionado muchísimo, un futbolista que ha crecido y un futbolista que, como decían antes por aquí, llegó siendo una promesa, llegó siendo un niño y se marcha como una leyenda no solo del Real Madrid, que obviamente esto no cabe duda, pero del fútbol. Antes decía Miguel Sánchez que él es el mejor lateral izquierdo que ha visto desde que ve fútbol, teniendo en cuenta que a Roberto Carlos pues prácticamente no pudo disfrutarlo, ¿no? Entonces yo creo que coincido con lo que tú dices. Yo sí me tengo que quedar, como yo también vivo o recuerdo, como quien diría, tengo pequeños recuerdos, es decir, a lo mejor temporada 2004, 2005, eres un niño, te ponen un partido en la televisión y sabes que está allí Roberto Carlos, pero con 4 o 5 años no puedes apreciar qué es lo que hace un jugador de fútbol, ¿no? Conforme yo he ido creciendo, he ido viendo la importancia que tenía en este caso Marcelo en ese lateral izquierdo y en cómo también iba aportando en ataque al Real Madrid. Y luego, pues bueno, lo que hemos dicho antes, el debe a nivel defensivo, pero es que hay una cosa que yo siempre he escuchado sobre Marcelo, que yo siempre he dicho también sobre Marcelo, y no sé si tú la compartes, Héctor, lo que te aportaba en ataque era tan grande que lo que pudiese a lo mejor fallar en defensa casi que ni se notaba, ¿no? De lo tantísimo que te acababa aportando en ataque. Que es cierto que, como tú has apuntado, de esos 16 años que ha tenido, los últimos 3 sí que lo que te quitaba en defensa era muy muy grande y cada vez aportaba menos en ataque. Claro, esos últimos años lo que pasaba era, además del tema físico y lo que hablamos, Sí. es que como ya no te daba el 10 en ataque o el 9 en ataque, ya no podías permitirte el 5 o el 4 o el 3 según qué meses en defensa, ¿no? Mientras que a lo mejor en 2016 te daba el 10 en ataque y te daba, pues, en un mejor tono físico un 5,5, 6 en defensa, depende del día, ¿no? Hay días que estás mejor que otros en ese aspecto. Entonces, bueno, se te quedaba siempre notable alto de media y ahora no llega ni al 6, ¿no? Por eso ya no puede permitírselo el Madrid.